Hola, hola. Esta va a ser la clase o complemento de la clase de citoesqueletos unicelulares y matriz extracelular. Primer semestre 2023 para la Universidad de las Américas. Nuestra cultivante imagen son celulitas en las cuales se ha pintado de azul el material genético, de verde los microtúbulos y de rojo la actina. ¿Qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto es una estructura fibrosa, está hecha de proteínas, está por todos lados en la célula, afirma los organelos, ¿ya? Es dinámico, eso quiere decir que cambia de forma, esa es una cosa importante, ¿ya? Le da sostén estructural a todos los organelos y, bueno, básicamente a todo lo que hay dentro de la célula. ¿Ya? Y le confiere a la célula varias cosas, tales como su forma, ¿ya? Su organización interna, o sea, cómo están ordenados los organelos, ¿ya? Le permite interactuar con el ambiente de modo mecánico, es decir, moverse, mover la membrana, ¿ya? Y a algunas células les permite incluso desplazarse, ¿ya? Coordinadamente, moviendo la membrana, moviendo un flagelo, moviendo cilios. Ya, el citoesqueleto está compuesto en eucariontes de tres tipos de filamento. Los más pequeños son los de actina. Tenemos los filamentos intermedios, cuyo tamaño es intermedio, supuesto. Y tenemos los microtúbulos, que son los más grandes. Ya, cada uno tiene distintas funciones y distintas propiedades para dichas funciones y están hechos de proteínas diferentes. Ya, el más evidente es los filamentos de actina, que están hechos de, adivinen, actina. Muy bien. Ya, y como podemos ver, cada uno tiene una distribución, ya, particular en la célula. Vamos a partir por los filamentos de actina, que en esta foto que está acá al lado derecha está pintada en rojo. Como pueden ver, la mayor parte de los filamentos de actina están directamente bajo la membrana, no únicamente bajo la membrana, pero principalmente bajo la membrana, ¿ya? Y desde ahí se extienden hacia otras partes. La actina es la subunidad de estos filamentos. La actina tiene dos extremos, ¿ya? Que se denominan polos, ¿ya? Y por lo tanto un filamento de actina también tiene un extremo denominado más y un extremo denominado menos, ¿ya? Y esto es porque la actina encaja una con otra, ¿ya? Como si fueran dos legos. O sea, la actina es básicamente una pelota, pero usted puede imaginarse que aquí tiene una parte para pegarse en la parte de arriba y otra para aceptar esa puntita en la parte de abajo. ¿Ya? Entonces tengo un extremo que es el extremo más y uno que es el extremo menos. La actina se une en filamentos cuando se asocia a ATP. Por lo tanto, la unión de los filamentos de actina depende de ATP. ¿Ya? Ahora bien, los filamentos de actina pueden crecer por ambos extremos, pero suelen crecer más por el extremo más. Uh, Crecen más por el extremo más. ¿Ya? La actina se asocia a distintas proteínas para hacer sus funciones. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en el dibujo del medio hay algunas. Tenemos proteínas que, como la miosina, ya permiten movimiento, ya, o sea, mueven la actina de uno a otro lado. Tenemos proteínas que asocian filamentos de actina unos con otros y tenemos proteínas que nos conectan, la actina a otros
estructuras como por ejemplo la membrana. ¿Ya? Los filamentos de actina en general forman parte integral de la forma de la membrana, o sea, le dan la forma a la membrana. ¿Ya? Por lo tanto, usted los va a encontrar formando parte de las microvellosidades, ¿ya? Los va a encontrar involucrados en los movimientos de la membrana, los distintos tipos de movimientos, ¿ya? Particularmente los movimientos de la célula en sí misma, ¿ya? Migración por movimientos ameboides, los va a encontrar en células especializadas, actuando como parte del aparato de contracción, que lo vamos a ver, ¿ya? Formando parte de anclajes celulares, ¿ya? Y otras cosas más. Pasamos al siguiente tipo de filamento del citoesqueleto, que son los filamentos intermedios. A diferencia de los filamentos de actina, los filamentos intermedios no tienen una sola proteína para hacerlos, sino que hay numerosos tipos de filamentos intermedios hechos de distintas proteínas. ¿Ya? En general, para todos ellos, se tiene que un filamento se asocia con otro filamento para formar un dímero que se asocia a otro filamento que se asocia a muchos otros filamentos juntos para formar un protofilamento intermedio, que a su vez se puede volver a asociar para formar una protofibrilla que se enrolla, ¿ya? Sobre sí misma y así recién hace un filamento intermedio. ¿Ya? Con tanto enrollamiento entre medio, los filamentos intermedios, ¿ya? Tienen el aspecto y más o menos la función de una cuerda. ¿Ya? Su principal función es resistir tensión mecánica, es decir, evitar, ¿ya? O mitigar el estiramiento de las células. ¿Ya? Hacen otras funciones también, ¿ya? Pero esta es la función principal. ¿Ya? Para ello, entonces, forman una red por todo el citoplasma, ¿ya? Rodeando al núcleo, por supuesto, no van a atravesar, ¿ya? Y se afirman en los bordes de la célula, o sea, en las membranas. ¿Ya? Vamos a ver algún ejemplo específicamente referido a los filamentos intermedios de las células epiteliales. ¿Ya? Los filamentos intermedios de las células epiteliales más conocidos son las queratinas. ¿Ya? Las queratinas tienen exactamente la función de resistir la tensión en epitelios, ¿ya? Y los epitelios, por si acaso, son la capa de tejido que rodea los órganos por dentro o por fuera. Por ejemplo, la piel, la primera capa de la piel, es un epitelio. ¿Ya? Y aquí hay una fotito. Acá tienen la función de los filamentos intermedios, ¿ya? En un epitelio. Tenemos nuestras células epiteliales que están unidas una al lado de la otra por varias uniones celulares y si uno las estira, como se estira la piel, ¿ya? La energía o la fuerza más bien ¿ya? Se distribuye a través de los filamentos intermedios hacia las uniones intercelulares, ¿ya? Y las uniones intercelulares como que comparten la fuerza si uno estira, porque aquí estamos estirando esta célula y esta célula, y se estiran también las células del medio, porque como están todas asociadas las uniones intercelulares con filamentos intermedios, la fuerza se distribuye en más células. Entonces, las uniones no se rompen. ¿Ya? En cambio, si careciéramos de los filamentos intermedios, como el caso del lado derecho, cuando usted los estira desde este lado y de este otro lado, ¿ya? Las uniones intercelulares no pueden distribuir la fuerza y plop, se separan, ¿ya? Las células contiguas y eso lleva a la ruptura del epitelio. ¿Ya? Y si es muy fuerte, a la ruptura de la célula literalmente. Esto es lo que se tiene
Por ejemplo, en enfermedades como la epidermólisis bullosa, que es la piel de cristal. Cuando estiras ese epitelio que carece de queratina, se rompe fácilmente, ¿ya? Y genera ampollas. Por eso se llama bullosa. Pasamos a los microtúbulos. Los microtúbulos están hechos de una proteína heterodimérica, es decir, que tiene dos subunidades distintas, que se llama tubulina. ¿Ya? Las dos subunidades tienen los originales nombres de alfa y beta tubulina. Entonces tienes una repetición de alfas y beta tubulina en todo el microtúbulo. El microtúbulo parte en una región, no es un organelo, es una región que se llama el centrosoma. El centrosoma es el centro regulador de microtúbulos, entonces es una especie de gelatina. Los animales tienen dentro a los centríolos, ¿ya? Dentro del centrosoma, pero las plantas no tienen centriolos, pero sí tienen centrosoma. Y todos los microtúbulos parten en el centrosoma. ¿Ya? En el centrosoma se arma un anillo sobre el cual se forma la primera capa de tubulina, pero esta tubulina no es ni alfa ni beta tubulina, sino que es gamma tubulina. ¿Ya? Este extremo corresponde al extremo menos del microtúbulo. Y el otro, por supuesto, corresponde al extremo más. Al igual que con la actina, ¿ya? La unión de nuevas tubulinas, ¿ya? Depende de gasto energético. ¿Ya? En este caso no es ATP, es GTP, que se une a la tubulina. Pero hacer un GTP vale exactamente lo mismo que hacer un ATP, así que vamos, muy bien. Ahora, como el extremo menos del microtúbulo está embebido, o sea, metido dentro del centrosoma, por lo general, la entrada y salida de nuevas tubulinas se hace en el extremo más. ¿Ya? Solo en este extremo ocurre modificación. O sea, puede ocurrir modificación en el lado menos, pero es básicamente nada comparado con lo que pasa en el extremo más. ¿Para qué se nos sirven los microtúbulos? Los microtúbulos son rígidos, son huecos, o sea, son como tubos, literalmente, ¿ya? Y sirven principalmente para dos cosas. Uno es mover los cromosomas durante la mitosis y otro es servir de carretera a las proteínas que mueven los organelos. ¿Ya? Además, los microtúbulos forman la parte interior de los cilios y los flagelos. ¿Ya? Los cilios y los flagelos tienen la misma estructura, básicamente, ¿ya? Y corresponden a una prolongación de la membrana, dentro de la cual hay varios microtúbulos. ¿Ya? Acá hay un esquema, tienen varios microtúbulos, cada pelotita es un microtúbulo, ¿ya? Y tenemos entonces una serie de microtúbulos que están interconectados y que están asociados entre sí por proteínas motoras. No es necesario que se aprendan todos estos nombres. ¿Ya? El conjunto de estos microtúbulos que forman el cilio o el flagelo tiene una base que se llama el cuerpo basal. El cuerpo basal es un derivado del centriolo y como tal tiene la misma estructura. ¿Ya? Esta estructura es muy similar a la de los microtúbulos, pero está hecha, ¿ya? Con
tres fibras, ¿ya? Asociadas, o sea, están asociadas varias fibras, pero en grupitos de A3. Eso. ¿Ya? Entonces, el centriolo es como un paquete de un tipo de microtúbulo especial, porque no es exactamente este microtúbulo. ¿Ya? Y los cilios y los flagelos están hechos de microtúbulos asociados entre sí y que tienen movimiento gracias a las proteínas motoras, no por sí mismos. Acá tenemos un resumen de dónde y qué hace cada filamento del citoesqueleto. ¿Ya? Todos los que están indicados con un 1 tienen función de estructura y de soporte. ¿Ya? Y tenemos acá tres ejemplos: una célula epitelial, una célula nerviosa y una célula cualquiera en división. Encontramos con forma de estructura y soporte, ¿ya? Las microvellosidades que tienen filamentos de actina en su interior. Es decir, la actina está actuando como estructura y soporte, tanto en las microvellosidades de esta célula epitelial como en las prolongaciones de la célula nerviosa. ¿Ya? También tenemos con función de estructura y soporte a los filamentos intermedios, ¿ya? Que están acá el 1. ¿Ya? Los filamentos intermedios entonces están realizando función principal de soporte entre dos uniones intercelulares, como les había explicado hace un rato. Y acá también tenemos función de soporte y estructura en la prolongación principal de la célula nerviosa. Nuestro segundo tipo de función es el transporte, principalmente transporte intracelular, está anotado acá. Y como transporte intracelular tenemos como estructura principal a los microtúbulos. ¿Ya? Los microtúbulos sirven de carreteras a las proteínas motoras, que son como esta que está aquí, que está afirmando una pelotita que está indicando una vesícula que se desplaza a lo largo del microtúbulo. ¿Ya? Acá tenemos otra, ¿ya? Que también se está desplazando. Y otra función de transporte es la que ejercen sobre los cromosomas. ¿Ya? Nuestra tercera función es contractilidad y motilidad. ¿Ya? Tenemos con función de contractilidad y motilidad, ¿ya? Principalmente a la actina, que está aquí, en el anillo contráctil, ¿ya? Que contiene actina como estructura y miosina como proteína motora. ¿Ya? Tenemos también indicado acá los filamentos de actina, acá en la célula nerviosa, que le dan la movilidad a las prolongaciones que está estableciendo esta célula nerviosa. Finalmente, tenemos como última función la organización espacial. ¿Ya? En esto están involucrados exclusivamente los microtúbulos. ¿Ya? Y acá tenemos un ejemplo de ello: los microtúbulos que están insertos todos en el centrosoma. Fíjense que aquí tenemos a los centriolos. ¿Ya? Y los microtúbulos organizan más o menos la célula, ¿ya? Porque nos indican dónde parte, usualmente el centro, pero no siempre. ¿Ya? Y la, las proteínas motoras tienen una sola dirección y caminan en la dirección, ¿ya? Que el microtúbulo les da. O sea, pueden distinguir si van hacia la punta del microtúbulo o hacia la base del microtúbulo. Por eso tiene función de organización espacial. Ahora, hemos mencionado muchas veces ya las proteínas motoras. ¿Qué son las proteínas motoras?
Las proteínas motoras o motores moleculares son proteínas, evidentemente, que se encargan de mover cosas, distintas cosas. Por ejemplo, la miosina es una proteína que usualmente se asocia a la actina y mueve fibras de actina unas sobre otras, acercándolas o alejándolas dependiendo de cómo estén organizadas. ¿Ya? Otras proteínas muy conocidas son la quinesina y la dineína, que son proteínas motoras que trasladan, ¿ya?, organelos a través de los microtúbulos. ¿Ya? Esta que está acá en el dibujo es una quinesina, ¿ya?, que tiene unas especie de patitas, en realidad no se llaman patitas, se llama una cola, ¿ya? Pero es que usted las mira y son dos patitas, ¿ya?, y una cabeza que afirma al organelo que estamos tratando de mover. ¿Ya? Este movimiento gasta ATP. ¿Ya? Cada paso que da la proteína motora debe, ¿ya?, depender de ATP. ¿Ya? Entonces, cada paso depende de la unión de ATP y, por lo tanto, su posterior hidrólisis. Es decir, gastamos una montonera de ATP en el citoesqueleto, tanto para armar las fibras como para hacer caminar las proteínas motoras por sobre aquellas que caminan. ¿Ya? Hay un video, después lo ven. ¿Ya? Tenemos también función de utilidad, ¿ya?, que observamos en las fibras musculares. ¿Ya? Las fibras musculares tienen una gran cantidad de actina, representada aquí en esta fotito por las fibras como amarillas. ¿Ya? Y también la proteína motora, que es miosina, representada acá por las fibras rosaditas. Esto no es una miosina, ahí hay cientos de miosinas pegaditas unas con otras. ¿Ya? Y la función que hacen las miosinas es mover estos filamentos de actina hacia el centro, acercándolos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Contraen. ¿Ya? Tienen dos videos aquí para verlo. Véanlo en acción porque cualquier cosa que yo les dibuje o les explique solo con palabras no va a ser tan entendible como el video. ¿Ya? Así que vean el video y van a ver la interacción entre la actina y la miosina para generar el movimiento que termina siendo la contracción muscular. ¿Ya? Acá tenemos nuevamente a las dineínas, las nercinas. ¿Ya? Son motores que les había mencionado hace un rato que se mueven a través de, o sea, no a través, encima de los microtúbulos. ¿Ya? Tenemos patitas y tenemos la, la cabeza y la cola, que creo que se las puse al revés recién. Bueno, da lo mismo si no les voy a preguntar eso. ¿Ya? El asunto es que, por un lado, afirman el organelo, usualmente son vesículas, como se ve acá, ¿ya? Y por el otro lado caminan por sobre el microtúbulo. ¿Ya? En este ejemplo particular, tienen que las dineínas se mueven hacia la base del microtúbulo y que las quinesinas se mueven hacia el extremo más. ¿Ya? Pero en realidad depende de cuál quinesina y de cuál dineína. ¿Ya? Así que no se lo aprendan como algo totalmente sentado en piedra, escrito en piedra. Eso depende un poco de cuáles quinesinas y cuáles dineínas estemos hablando, para dónde se mueven específicamente. Esto es como cuando habían dos proteínas, quinesinas y dineínas, pero ahora hay muchas más encontradas, así que no es necesario que se aprendan esto.
Claro, yo las destaco con la flechita y tenían circulitos. En fin. Pasamos a la siguiente parte de nuestra clase, que son las uniones intercelulares. ¿Ya? Las células no viven solas en un organismo pluricelular, por supuesto, sino que están asociadas unas con otras. ¿Ya? No siempre, ¿ya?, unas con otras, sino que a veces están asociadas a la matriz extracelular, que es una eh, malla de proteínas y carbohidratos que forma algo así como el citoesqueleto, pero en el exterior de la célula. ¿Ya? Son parte del tejido, ¿ya?, y mantienen a las células unidas a ellos. ¿Ya? Pero bueno, para poderse afirmar las células, ya sea unas con otras o a la matriz extracelular, ya tenemos que tener uniones. Y hay varios tipos de uniones. Solo en este dibujo que tenemos acá, tenemos las uniones ocluyentes que sellan un epitelio. Tenemos los desmosomas, que permiten unir un par de células. Tenemos las uniones comunicantes que permiten comunicar células. ¿Ya? Y hay más uniones como las uniones adherentes, que son súper parecidas a los dermosomas, pero están asociadas a un distinto tipo de proteína, que las vamos a ver. ¿Ya? Las uniones, ya sea con otras células o con la matriz, son esenciales para que el tejido se mantenga unido y las células no anden flotando y dando vueltas por ahí. ¿Ya? Vamos a ir viendo entonces las uniones una por una. Primero tenemos las llamadas uniones ocluyentes, ¿ya?, que también se les dice uniones estrechas, porque en inglés la palabra es tight, ¿ya? Viene, vamos a escribirla, ¿ya? La palabra es tight, ¿ya? Entonces se traduce como estrecha, ¿ya? Lo cual no tiene mucho sentido en español, pero bueno, da lo mismo. Por eso les pusieron ocluyentes, que era mejor. ¿Ya? Las uniones ocluyentes o estrechas las encuentra usted principalmente en los epitelios. ¿Ya? No solamente en los epitelios, acá tenemos, por ejemplo, que también están en los hepatocitos y en el corazón, pero principalmente en los epitelios. ¿Qué hacen las uniones ocluyentes? Juntan mucho las dos membranas de las células, ¿ya?, tanto que se impide el paso de moléculas desde un lado de la célula hacia el otro lado de la célula. O sea, una molécula que esté aquí abajo, ¿ya?, no puede cruzar hacia arriba, ni viceversa. Algo arriba no puede cruzar hacia abajo. ¿Ya? Por eso se llama ocluyente, quiere decir que cierra el paso. ¿Ya? Las uniones ocluyentes, entonces, me dividen una región apical, o sea, la región superior, ¿ya?, y una región basolateral, o sea, la base y la parte de abajo, ¿ya?, y me separan entonces lo que ocurre arriba de lo que ocurre abajo. Por eso se encuentran en epitelios. ¿Ya? En los epitelios, ¿ya?, que tenemos la función de proteger el tejido que está abajo. Entonces, lo que está afuera debe quedarse afuera y lo que está adentro debe quedarse adentro. ¿Ya? ¿Y quién controla el paso de un lado al otro? La célula epitelial. ¿Ya? Entonces, solo aquellas cosas que la célula incorpore por sí misma pueden pasar hacia el otro lado. ¿Ya? Otra de unión son las uniones adherentes. ¿Ya? Las uniones adherentes, ¿sí?, forman eh, como anillos alrededor de las células, como se puede ver aquí también formando bueno, aquí no es muy anillado porque es cuadrado, pero de lo mismo. ¿Ya? Esta banda, ¿ya?, no es tan cerrada como la unión ocluyente, permite el paso de cosas de un lado al otro.
Funciona más bien como una especie de velcro, ¿ya? Que puede ser separado, ¿ya? Y está asociada a filamentos de actina, ¿ya? Y la unión en sí misma está hecha de unas proteínas que se llaman caderinas. ¿Ya? Hay otra serie de proteínas, pero lo único que, la parte más importante es de que está hecha la unión de caderinas, ¿ya? Y de que está asociado a filamentos de actina. Recuerden que las actinas están directamente bajo la membrana en la mayoría de los casos. Parecidas, pero no iguales, son los desmosomas. A diferencia de las uniones adherentes, son puntuales, ¿ya? No forman un anillo en torno a la célula. ¿Ya? Los desmosomas, ¿ya? También están hechos de caderina y otra serie de proteínas, por supuesto, pero la unión en sí está hecha de caderinas y se asocian a filamentos intermedios. ¿Ya? ¿Para qué sirven entonces los desmosomas? Básicamente son el tipo de unión que sirve para distribuir la fuerza. ¿Ya? Lo que les explicaba que hacían los filamentos intermedios, lo hacen en conjunto con los desmosomas. ¿Ya? Tenemos unas cosas que se llaman también hemidesmosomas, son semejantes, que están asociados también a filamentos intermedios, pero no tienen caderina. ¿Por qué no tienen caderina? Porque la caderina se une a otras caderinas y los hemidesmosomas son para anclar la célula a la matriz extracelular. ¿Ya? Usualmente la matriz extracelular a la cual nos referimos es la lámina basal, que es una lámina que está en la base, por eso el nombre, de las células epiteliales. ¿Ya? Estas tienen, en vez de caderinas, unas proteínas que se llaman integrinas, que usted las va a encontrar en varias partes. ¿Ya? Pero también están asociadas a los filamentos intermedios, recuerde eso. ¿Ya? Por eso son desmosomas, bueno, hemidesmosomas. Es como medio desmosoma. ¿Ya? Tenemos también las uniones comunicáveis, cuya función es evidentemente comunicar las dos células. ¿Ya? También se llaman uniones tipo gap o uniones en hendidura. ¿Ya? Gap es la palabra inglesa que nos sirve como para un espacio. ¿Ya? Entonces, la idea de estas uniones es que generaban un espacio por el que podían pasar moléculas de una célula a la otra. Trataron de traducir gap y tradujeron como hendidura, que no nos suena mucho a nada. Así que a alguien se le ocurrió que sonaba más bonito unión comunicante. Y yo estoy de acuerdo, suena mucho más bonito unión comunicante. Pero bueno, estas uniones, ¿ya? Forman un canal, entonces, ¿ya? Que está abierto, ¿ya? O cerrado según requerimiento del tejido. Sirve para que pasen moléculas de un lado al otro, o sea, una molécula puede atravesar este canal. ¿Ya? No tiene función básicamente de unión de entre las células, sino que es básicamente la comunicación entre las células. ¿Para qué me sirve? Para que si llega una información a la primera célula, la célula que está acá arriba, esta célula genera segundos mensajeros, ¿ya? O sea, genera una señal en el interior que le va a dar una respuesta y parte de esa señal pasa hacia la célula de abajo. Entonces la célula de abajo, sin necesidad de haber recibido la primera señal, que aquí en este caso yo le puse el asterisquito, ¿ya? Sin haber recibido esa señal, puede generar la respuesta. Sirve para que los tejidos actúen en conjunto. Prácticamente todos los tejidos tienen uniones comunicantes, salvo en la sangre, por ejemplo, que son células aisladas. Cuando se trata de neuronas, las uniones comunicantes forman lo que se llama una sinapsis eléctrica, que tal vez hayan visto en alguna parte.
Y finalmente, ¿qué es la matriz extracelular? Ya se las mencioné, la habíamos hablado. Es un complejo de macromoléculas, básicamente proteínas y carbohidratos, ¿ya? Que está en la parte de afuera de las células, ¿ya? Y sirve para que las células se afirmen a ellas, ¿ya? Y le da consistencia al tejido, o sea, es parte del tejido. Acá tenemos representada la matriz extracelular, estas cositas como gusanitos representan fibras, usualmente de colágeno. Estas cosas como hojitas son carbohidratos que están unidos unos con otros en, por ejemplo, el ácido hialurónico es básicamente un montón de carbohidratos, ¿ya? Que tiene un nombre especial, pero que no viene al caso. Es un polisacárido enorme, ¿ya? Con ramificaciones y cosas. ¿Para qué me sirve la matriz extracelular? Bueno, está asociada a la morfología de las células, o sea, las células saben qué coforma tienen que tomar debido a cuál matriz es la que están inmersas, ¿ya? También se asocia a la función, ¿ya? Es particularmente en las células madre, ¿ya? Que no tienen una función específica, gracias a la matriz saben a qué célula tienen que transformarse. La matriz regula la migración de células, por ejemplo, en una herida, lo primero que debe arreglarse es la matriz, porque desplazándose por la matriz van a llegar nuevas células. ¿Ya? Las células no pueden llegar y tapar la herida si no tienen por dónde moverse. ¿Ya? Entonces, la migración de las células depende de cómo es la matriz. ¿Ya? Muchos patógenos, por ejemplo, tienen enzimas que destruyen la matriz para poderse desplazar a través de ella. ¿Ya? Pues la matriz es un entramado de moléculas que no permite el paso necesariamente. ¿Ya? La matriz permite que las células estén pegaditas a algo, o sea, permite la adhesión de estas células, y así las células no están flotando, ¿ya? Dando vueltas, sino que están pegadas en un mismo sitio siempre. ¿Ya? Y en muchos casos, la matriz también está involucrada en la comunicación entre las distintas células. ¿Ya? Acá hay tres ejemplos de matrices. ¿Ya? Tenemos el cartílago, que se llama cartílago hialino, porque hay varios tipos de cartílago, ¿ya? En donde estas pelotitas blancas representan o sea, no representan, son las células, y todo lo que es como medio celestito es la matriz extracelular. El cartílago es en buena parte matriz extracelular, ¿ya? Y los cartílagos se pueden mineralizar, ¿ya? O sea, se les puede agregar minerales duros y se convierten en hueso. El hueso también es matriz extracelular y también tiene células. Estas pelotitas negras que están aquí en el hueso, ¿ya? Son células. ¿Ya? Y todas estas rayas transversales que hay acá son comunicaciones, son canales de comunicación entre las células. ¿Ya? Esta matriz es dura, compacta por lo tanto, ¿ya? Y le da resistencia al tejido óseo. Hay más tipos de matriz ósea, y algunas con hoyitos, pero da lo mismo, esta es sin hoyitos. Y tenemos tejidos que no son tan duros como el cartílago o como el hueso, ¿ya? Como el tejido conectivo denso, qué nombre más original. ¿Ya? Los tejidos conectivos tienen nombres muy raros. ¿Ya? Este se llama tejido conectivo denso regular y corresponde a un tendón. ¿Ya? Los tendones, si usted recuerda, o tal vez no sepa, bueno, no sé, pero como sea, los tendones son la parte de tejido que une al músculo con un hueso. Entonces, tiene que ser firme para poder mover el hueso cuando el músculo se contraiga, pero también tiene que ser ligeramente flexible, porque si no, cuando el músculo se contrae, se quiebra. ¿Ya? Y tienen que distribuir la fuerza un poco.
Entonces, este es un tipo de tejido que es esencial para que nos podamos mover. Con esto, entonces, terminamos la clase de uniones, citoesqueleto y matriz extracelular. Esperando que les vaya muy bien, nos despedimos. Bye bye.